Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase de razonamiento verbal. El tema de hoy día corresponde a la sustitución léxica y la nominalización. Entonces vamos a recordar algunos aspectos. La nominalización corresponde cuando utilizamos un sustantivo y lo reemplazamos por otras frases. Entonces la nominalización consiste en convertir un verbo o un adjetivo en un sustantivo. Bien, con un artículo por derivación, por ejemplo, con este caso, el vivir, lo bueno, recaudar, recaudación, identificar, identificación, arribar o arribo. Bien, sustitución, reiterar, repetir un contenido con un elemento lingüístico que tenga la misma función. Sustitución léxica, ¿no? O llámese sustitución gramatical. Bien, veamos más sobre el aspecto. Tenemos acá, ¿qué son la sustitución y nominalización? Son dos procedimientos que se utilizan para evitar las repeticiones de palabras. La sustitución léxica se produce cuando se reemplaza o reemplazan una palabra o palabras por otra que se refieren al mismo ser u objeto. Ejemplo, me gusta leer cuentos. Estas narraciones estimulan mi imaginación. La palabra cuentos lo estoy reemplazando por narraciones. Esa es una sustitución, significa sustituir, cambiar. Cambio la palabra cuentos por narraciones. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener presente lo siguiente. Algunos de los procedimientos de sustitución léxica son los siguientes. Procedimientos y ejemplos. Sustitución mediante un sinónimo. Unos profesores por los maestros. Sustitución mediante un hiperónimo, clase a la que pertenece una palabra. Unos carros, este vehículo, o un carro, este vehículo. Sustitución mediante un hipónimo, palabra cuyo significado está incluido en el de otra. Un insecto por la abeja. Sustitución mediante un término de una radiograbadora, este aparato de un término de carácter muy general. En el ejemplo, una radiograbadora por este aparato. Sustitución mediante una definición, explicación o descripción del tema. El remitente, el ramillete, un ramo pequeño de flores formado artificialmente. Bien, entonces ahí tenemos las ideas de la teoría y los ejemplos en el caso de procedimiento de sustitución léxica con los siguientes ejemplos. ¿Qué es la nominalización? La nominalización se produce cuando un sustantivo elemento nominal sustituye a un verbo que ha sido mencionado con anterioridad. Puede ser de dos tipos. Bien, por derivación. Invitamos a todos. Las invitaciones se entregaron a tiempo. El verbo a sustantivo. ¿De qué se deriva? Se deriva la palabra, pero llevando a otra categoría gramatical. Invitamos es verbo, invitaciones es sustantivo. Entonces se da la derivación. En eso consiste este caso de nominalización. En este caso el sustantivo sustituye al verbo con una palabra de la misma familia, invitaciones. Por sustitución, recorrieron la ciudad en auto. El trayecto les tomó poco tiempo. Entonces, en este caso el sustantivo sustituye al verbo. Recorrieron es verbo y el sustantivo trayecto. Bien. Entonces ahora vamos a ver el tratamiento de la separata.
Bien, sustitución léxica y la nominalización, rubro 3. Analiza la oración y marca la alternativa que la presente de forma nominalizada. Entonces, van a tomar unos minutos para leer y voy a pedir la participación mientras registro la asistencia. Unos minutos. Bien, prosigo. Dice en el ejercicio, analiza la oración y marca la alternativa que la presente de forma nominalizada. Los médicos se reunieron para discutir sobre la intervención quirúrgica de los niños siameses. Bien, entonces, ahí la alternativa, ¿qué me dice? Analiza la oración y marca la alternativa que la presente de forma nominalizada. Entonces, ¿Puede ser la letra A? no, es la B. La reunión médica para discutir sobre la intervención quirúrgica de los niños siameses. Bien. Entonces, dice la reunión médica. Los médicos se reunieron. Entonces, la reunión médica para discutir sobre la intervención quirúrgica de los niños siameses. ¿Es la más adecuada ahí? En el número 2, evalúa los pares de textos clasificados, clasifícalos y escribe los tipos de sustitución léxica que presenta. Entonces, tenemos el colegio donde estudió se ubica en Arequipa y es un establecimiento particular subvencionado. El niño tiene sed, al parecer este instante está deshidratado porque tiene la piel seca. Debemos llevar a este pequeño al médico. Bien, entonces ahí en este caso se está dando sustitución por sinónimos, Entonces, debemos anotar acá sustitución por sinónimos. En los siguientes ejercicios, Pablo me recomendó un buen veterinario para mi perro. Él me iluminó con sus consejos. La empresa necesita nuevos socios para seguir creciendo. Hace falta sangre nueva para renovarlos. ¿Bien? Entonces, ahí se da sustitución por metáforas. Entonces, ubiquemos. Pablo me recomendó un buen veterinario para mi perro. Él me iluminó con sus consejos. La metáfora es me iluminó con sus consejos. Ahora, la empresa necesita nuevos socios para seguir creciendo. Hace falta sangre nueva para renovarnos. Esa es la metáfora. Metáfora es una figura literaria que significa para poder decir de otra manera un tema o asunto. 3. Discrimina y relaciona las oraciones con su respectivo tipo de sustitución léxica. Entonces, tenemos en el primer caso, dice, me como 2 manzanas al día. El nutricionista me dijo que es bueno fruta regularmente y que lo necesito. Ahí tengo que marcar. Ahí tengo, vamos a manejar por la A corresponde sustitución por hipónimos. Sustitución por hipónimos será la C. Acepto con gusto la comida que le ofrecieron. Su plato favorito
de ese que era pequeña. Entonces acá anoto la C. Sustitución por hipónimos. En la siguiente tenemos, tenía una tableta con conexión a internet. El dispositivo lo llevaba incluso a sus reuniones en la oficina. Entonces, ahí tenemos sustitución por sinónimos aquí. Entonces ahí anoto B. Aceptó con gusto la comida la comida que le ofrecieron. El estofado de pollo era su plato favorito de ese que era pequeña. Entonces, ahí hemos anotado sustitución por hipónimos acá en el rubro 3. En D, año a año se intenta encontrar la cura contra el SIDA, pero esa piedra filosofal aún halla a su descubridor. Entonces, ahí tenemos sustitución por metáforas. Ahí pongo la D ahí. Luego, la enfermedad no debe hacer metástasis. Es muy difícil luchar contra la propagación del mal por distintos órganos del cuerpo. Entonces, ahí es sustitución por paráfrasis. Sustitución por paráfrasis. Entonces, aquí anoto la E. La E. Bien, entonces hemos desarrollado esa relación. 4. Selecciona y marca la alternativa. Profesor, disculpe, antes de que siga una pregunta, en la 2, o sea, en el donde decía Pablo, sustitución, ¿por qué era? Un Ya, poquito más en arriba. el 2, en B, ¿no? Tenía No, una en el bicicleta número con, 2 del ejercicio, número 2. o B, mejor dicho. ¿Está Un bien? poco más arriba. Ya, acá. En A, me No, como. el número 2, el problema 2. La El pregunta de 2. arriba, el de siguiente ejercicio. Ah, ya, Ajá, ya. la pregunta. Esa El es de ahí, sustitución por sinónimos, en este caso. sí. Y el de abajo. Y el de abajo es sustitución por metáforas. Por ejemplo, es una Está bien. metáfora, sangre nueva es una metáfora, o iluminó con sus consejos metáfora. Está bien, gracias. Ya, muy bien, pasemos acá al número 4. ¿Qué me dice el 4? Selecciona y marca la alternativa con las palabras que pueden sustituir a las destacadas. Entonces, ahí tenemos, si tus padres te preguntan por las cosas, es porque se preocupan por ti. Si tienes un problema, no dudes en contárselos. Ábrete sobre lo que te sucede y confía en ellos. Bien, entonces ahí tenemos, ya. Entonces, el primer texto debe estar subrayado cosas con ábrete. Entonces, en función a esas palabras, estas dos palabras vamos a sustituir cosas por ábrete. Entonces serán cosas por asuntos y ábrete por sincérate. Entonces la respuesta será asuntos a sincérate. Estamos reemplazando la palabra cosas por asuntos y ábrete por sincérate, que puede insertarse en el texto y va a tener el mismo sentido. Bien. 5. Analiza las oraciones y reescríbalas aplicando la nominalización en cada caso. Bien, entonces tenemos ahí. Nos distanciamos hace más de un mes. ¿Cómo hago la sustitución? Nuestro distanciamiento fue hace más de un mes. Nuestro distanciamiento fue hace más de un mes. Los estamos reemplazando por sustitución. Nos distanciamos hace más de un mes, entonces debe ser nuestro distanciamiento fue hace más de un mes. B. El ganadero vendió más de 30 reses
en la feria. El ganadero vendió más de 30 reses en la feria. Entonces ahí debe ser la venta del ganadero en la feria, la venta del ganadero en la feria fue más de 30 reses. Fue más de 30, repito. La venta del ganadero en la feria, la venta del ganadero en la feria fue más de 30 meses. En C, reducir la brecha de género les compete a todas las autoridades. Entonces, por sustitución, la reducción de la brecha de género, la reducción de la brecha de género le compete a todas las autoridades, le compete. Vuelvo a repetir, la reducción de la brecha de género le compete a todas las autoridades. En D, el tiempo pasa y eso es insospechado. El tiempo pasa y eso es insospechado. Entonces, ¿cómo debe sustituirse? El paso insospechado del tiempo. El paso insospechado del tiempo. El paso insospechado del tiempo. Ciertas ideas perdieron vigencia. Ciertas ideas perdieron vigencia. Entonces ahí debo anotar la pérdida de vigencia de ciertas ideas. La pérdida de vigencia de ciertas ideas. Bien, pasemos al texto del ejercicio 6. Analiza los textos e identifica y subraya los términos nominalizados. En el primer texto, las contradicciones son constantes en Silicon Valley. Por un lado, aseguran querer erradicar todo tipo de enfermedades para hacer al ser humano inmortal. Por otro, toman decisiones que atentan de manera explícita contra el bienestar y la salud. La última moda es el agua sin tratar, sin depurar, pura, como son algunas de las etiquetas del raw water. Literalmente agua cruda, comercializada también como live water, por cifras de escándalo, más de $60 por 10 litros. Entonces, ese texto se mencionará subrayando las partes donde se han nominalizado. Bien, porque analiza los textos y identifica, subraya los términos nominalizados. En el siguiente texto dice, las contradicciones son constantes en Silicon Valley. Por un lado, aseguran querer la erradicación de todo tipo de enfermedades para lograr la inmortalidad del ser humano. Por otro lado, toman decisiones que atentan de manera explícita contra el bienestar y la salud. La última moda es el agua sin tratar, sin depurar, pura, como son algunas de las etiquetas del raw water, literalmente agua cruda, cuya comercialización se hace también como live water, por cifras de escándalo, más de $60 por 10 litros. Entonces, debo subrayar la palabra la inmortalidad. Erradicación y subrayo la inmortalidad. Y luego, cuya comercialización. Subrayado ahí. Luego, identifica y marca la palabra que puede sustituir a la destacada para evitar repeticiones. Dice, los primeros cosmonautas fueron canes. La mayoría de viajes realizados por estos canes fueron exitosos. Bien, entonces,
Identifica y marca la palabra que puede sustituir a la destacada para evitar repeticiones. Entonces, especies, animañas, animales, animalillos, lebreles. ¿Bien? Entonces, ahí la respuesta debe ser animales, subrayo animales. Veamos en el siguiente. Selecciona y marca la alternativa que presente el enunciado con una sustitución por paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Retomo y explico. La paráfrasis es utilizar unas frases o palabras para reemplazar a otro enunciado, no con el mismo estilo, sino con estilo propio. Desde luego que no va a haber pureza total, sino también será un texto ya conocido, publicado. Entonces, un nuevo autor lo recrea, lo manifiesta, ¿no? Entonces, sigue como interés y también en el campo de la venta. Entonces, ahí el ejercicio 8. Selecciona y marca la alternativa que presente el enunciado con una sustitución por paráfrasis. Bien. Entonces, dice, la función de la publicidad es cultivar. Mejor dicho, seducir un propósito. Algunos dicen que correr es bueno. Especialistas de la salud afirman que beneficia al corazón. Esos banqueros son muy astutos en los negocios. Cuidado que son buitres. El tipo es un cereal muy nutritivo. El trigo es un cereal muy nutritivo que se debe incluir en la dieta urbana, en la dieta diaria. Como a muchos artistas en la exposición, felicite al pintor Akira Chine por su obra. Entonces, ahí la respuesta será, algunos dicen que correr es bueno. Punto seguido, especialistas en la salud afirman que beneficia al corazón. Entonces, el enunciado B es la respuesta. Listo. Ya, Bueno, entonces, esto ahora también, vamos a profesor, construir. lo tengo Pregunta, que Fran. enviar. También lo tengo que enviar junto a la tarea, ¿no? Eso Sí, también, lo pero este quisimos hacer. archivo llegó a Classroom, Flores. Sí, Sí, entonces sí llegó. faltaría la tarea. Ujú. Faltaría la tarea. Entonces vamos a trabajar con algunas oraciones y algunas palabras. Bien. Por ejemplo, vamos a trabajar con la palabra lebreles. Debajo anotan oraciones. Los lebreles son propios de las zonas heladas de la Antártida. Los lebreles son propios de la Antártida. ¿Qué es un lebrel? Subrayamos lebreles. ¿Qué es un lebrel? ¿Alguien tiene una idea? Ya, explico. Lebrel es un conejo gigante. Mayormente están en las zonas heladas de la Patagonia, cerca al Polo Sur, no, la Antártida. Son conejos gigantes, casi tamaño de un perro mediano. El conejo normal es pequeño, ¿no? Entonces, un perro mediano, de raza mediana, de ese tamaño son los lebreles. Son conejos grandes, el lebrel. ¿Bien? Entonces, trabajemos otra palabra nueva. Sabemos que en razonamiento lo importante es manejar el significado de las palabras y una de esas maneras para poder aprender es utilizar en las oraciones, subrayando, destacando. Por ejemplo, esta palabra sí lo manejan ustedes, canes. ¿Qué es can, Sebastián Gamarra? Canes. Sebastián, ¿me escucha? Sí, profe, ¿Qué cosas son canes? los perros, ¿no?
Muy bien. Un sinónimo de canes es mastín, mastín. Un sinónimo de canes es mastín. Muy bien. Entonces, veamos acá. A ver, otra palabra para enriquecer el vocabulario. Brecha. Brecha es una abertura, es un atajo, es una especie de obstáculo. Por ejemplo, estoy caminando por la montaña y llego a un lugar y hay un río inmenso y no tengo manera de cruzar. Entonces es una brecha, un atajo para no poder llegar a la banda. La banda se dice la parte posterior de ese escenario. Es una brecha. Estamos caminando, o por ejemplo un automóvil está en un tránsito por en un lugar inhóspito y quiere seguir su camino, pero encuentra un barranco y es una brecha, es un atajo que no puede llegar al próximo punto. Entonces, esa es una brecha. Entonces, es igual, por ejemplo, también la palabra brecha se puede entender en qué, ¿no? Muchos alumnos tienen la tecnología en la ciudad, mientras que los alumnos de la zona andina no los tienen la tecnología. Esa es una especie de brecha, ¿no? Alumnos con tablet o computadora y alumnos sin tablet ni computadora. Entonces, esos niños están en desventaja. Entonces, también, brecha es un atajo, una especie de obstáculo, una especie de muro. Ya. Ahora, por ejemplo, ya, entonces el término nominalización es cuando se relaciona con el sustantivo. Bien. Y sustitución léxica quiere decir reemplazar una palabra por otra palabra. Bien, reemplazar una por otra. Bien, entonces ahí va trabajando, por ejemplo, en nominalización, la relación que tiene un sustantivo para convertirse en una forma de otra categoría gramatical. Por ejemplo, un adverbio. Un adverbio diré en este orden, por ejemplo. El ayer fue trágico para los futbolistas de la selección peruana. La palabra ayer no es sustantivo, está haciendo las funciones de sustantivo. El ayer fue trágico. Sujeto es el ayer. Fue trágico es el predicado. Entonces, por nominalización, la palabra ayer se puede reemplazar por otra. Entonces, nominalización es que tiene que tener una relación con el sustantivo. Ahora, cuando se habla de sustitución léxica, quiere decir que cambia una palabra o un término por otra para que su escrito tenga mejor calidad, propiedad. Aquello que se sigue repitiendo, las frases o palabras, entonces hay una pobreza de lenguaje, pobreza lingüística. ¿Bien? Ya, bien, entonces ahora tenemos lo siguiente. Ya hemos anotado algunas oraciones, entonces ahora, a ver, avancemos un poco de argumentación. Johanna Sánchez, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Ya tiene su tema de argumentación? No, profesor. Ya. Entonces, de repente puedes trabajar el caso de justicia, puedes trabajar el caso de justicia o también caso de los valores. Valores. Ahí, si trabajas con valores, lanzas un enunciado. La presencia de valores en el escenario peruano. O si trabajas en justicia, existe justicia para
los de la población pobre. ¿Bien? Entonces, ahí tienes dos temas para poder escoger Sánchez. Sebastián Gamarra. A ver, Sebastián, ¿está atento? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Cuál es su tema de argumentación, Sebastián? No, yo tampoco, no. Todavía no Sí. tienes. Ya, entonces vamos a ver, vamos a formular. A ver, para Sebastián. Existen costumbres del legado incario ¿me escucha? Existen costumbres del legado incario, o también eso lo puedes decir en enunciado. La población andina practica costumbres del legado incario o costumbres incaicas. Bien. Ok, profe. Entonces, en cada clase argumentas y lo que no entiendes me pides para trabajar en sinónimos, ¿no? Para poder realizar eso. Entonces, ¿cómo vas a enfocarlo eso? ¿Bien? Entonces, para la próxima, tu Ok, título profe. debes analizarlo, preparar un vocabulario de cómo le entiendes eso. Ya. Yosmel. ¿Me escucha Yosmel? Yosmel. Yosmel. ¿Me está escuchando? No me escucha Yosmel. Micaela de la Cruz. Micaela. Micaela, ¿me escucha? Hay que estar atentos. En la próxima clase, por favor, deben encender sus cámaras. Sus cámaras es importante. A partir de la próxima, entonces, ya. Entonces, hay que estar Profesor, atentos. Pregunte, Flores. yo podría hacer mi tema de los medios de comunicación o por las redes sociales Muy bien, como que anoto. una prevención. Sí, los medios por ejemplo, ahí, los medios de comunicación. Los medios de comunicación mediante las redes sociales o en el mundo moderno, o también puedes Sí. fundamentar las redes sociales como un medio de facilidad y eficacia de los medios para la interrelación del hombre. O los medios de comunicación o las redes sociales como un medio de trabajo, ¿no? En un mundo con pandemia. Entonces tú puedes Yo utilizar quería diferentes, comentar algo parecido. claro, entonces también los medios sociales o la importancia de los medios es en el mundo moderno. O llámese el Sí, bienestar de las redes sociales. Por ejemplo, con las redes sociales rompemos el tiempo, la distancia, sí, se rompe. Por eso ejemplo, en justamente. segundos conversamos con cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Qué pasa si Sí, en este momento desaparece, por ejemplo, WhatsApp, desaparece, por ejemplo, Internet? Tendríamos que volver a una situación difícil y compleja, ¿no? Entonces ahí claro. puedes lanzar importancia, o también puedes lanzar los medios de comunicación y su relación con la educación, o las redes sociales y con la educación. De ahí escoges un tema, Flores, escoges un Sí, tema. está bien.
Ya me dio varias ideas. Ya voy a hay hacerlo. fórmulas, entonces ya en la próxima debes traer tu bosquejo. Está bien. Zoe, a ver, vamos con Zoe. Zoe. Yosmel no responde, Yosmel. A ver, Zoe, ¿me escucha? Zoe. Micaela, de la Cruz Salas. Micaela. Ya, en la próxima es obligatorio, A ver, Zoe, ¿me escucha? Zoe. ¿Me escucha, Zoe? Ya, estar atentos, por favor, ¿ah? Responder. Entonces, se va a tener que obligar a encender las cámaras. Parece que no están presentes en el escenario. Entonces, es importante. Entonces, la argumentación me sirve también para poder tener facilidad léxica, facilidad de palabra para poder responder un tema, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, el problema del agua, no, ¿el agua será un problema en algunos años? No, lanzo ese interrogante. Entonces, de ahí logro enunciados, ¿no? En argumentación. El servicio de agua y el bienestar humano, el bienestar de la población. La relación del agua y los alimentos del campo. La relación del agua y la presencia de la carne en la gran ciudad. Escuchen acá, por ejemplo, para ya tomen algunas formas de argumentar. Si no hay agua, no habrá pasto, no habrá víveres, no habrá producción agrícola y no habrá plantas. Los rumiantes, la mayoría de los animales que consumimos como carne, ¿qué consumen? Son herbívoros, ¿verdad? Entonces, si no hay lluvias, no hay agua, ¿qué va a pasar? No va a haber alimentación, no va a haber animales para el camal, donde son sacrificados, que diariamente sale por toneladas como venta de carne. Es igual, ¿no? La importancia del campesino y los alimentos. Si el campesino peruano desapareciera un mes o 2 meses, ¿quién va a producir los alimentos? La ciudad no produce los alimentos. Es el campesino quien produce los alimentos. Y si no hubiera campesinos, no habrían alimentos. Si no hubiera campesinos, no habría carne. Porque los campesinos son ganaderos también. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos así tienen que lanzar donde caiga impacto y poder argumentar. Por ejemplo, la vigencia del campesino, les digo, ¿no? Porque eso también parte del razonamiento, utilizar las palabras. El campesino siembra la chacra, el campo, y de su trabajo, de su sudor, de su sacrificio, emergen las plantas, producen las plantas, los cosecha y los vende y ya sirve como un recurso alimentario que llega a la ciudad en condición natural o transformado, o la ciudad lo transforma. ¿Bien? El campesino produce los alimentos en el campo. Entonces la ciudad, la población citadina o de la ciudad no consume metal, no consumimos, el metal es cosa secundaria, lo consumimos lo que es producto del campo. Los animales por su propia cuenta tampoco viven, pues. Pueden vivir, pero ¿quién los lleva al matadero, al camal? Tiene que tener un dueño, el dueño se preocupa y los llevará, digamos, al camal después de una venta, y ahí está presente la carne. O, por ejemplo, la presencia de leche, queso y algunos derivados. ¿A quién ves? Es al campesino. El campesino cría los animales o los que tienen rancho o establos, entonces va a generar estos recursos alimentarios. Entonces, esas son formas, algunas ideas para la argumentación. O también en el mundo de deporte, ¿no? Mire,
Porque creo que ya está finalizando las Olimpiadas de Tokio, ya finalizó anoche, creo, no sé. ¿Qué país es el que siempre avasalla en medallas de oro? Norteamérica.